dejado con la parte de planos. Profe, Escucho, Nicolás. después de terminar de ver los ejercicios de planos, esos que están al principio, ¿me puedes ayudar a cómo encarar el ejercicio 6 de planos? Bien. Bien, ahí veo de qué se trata el ejercicio 6 y a lo mejor en algún ejemplo tratamos algo parecido. Ah, puede ser. Bien. ¿Alguna otra consulta? Si no, ya paso a compartir pantalla. Para el tema de planos, recién me estaba fijando, para que saco la cámara porque si no van a ver que estoy despeinado y no es cuestión. Los ejercicios de plano hay bastantes resueltos en el apunte de Mafalda. No les digo que vayan ni lo vean de una, traten de resolver y si no les sale pueden hacer una incursión por Mafalda. Por ahí encuentran algunos muy parecidos resueltos. Y el 6, me estás pidiendo... el 6, recién el curso anterior me lo preguntó también. Lo vemos rápido, porque acá más que nada hay que hacer un repaso de lo que es recta en R3 y nos viene bien. Así que, cuando te piden ecuación vectorial y general de plano, vos sabés que para la vectorial necesitas dos vectores paralelos al plano y un punto que pertenezca al plano. Y para la general necesitas un vector perpendicular al plano y un punto que pertenezca al plano. En definitiva, vamos a arrancar por la vectorial porque el dato que tenemos es una recta y cuando hablamos de que el plano está determinado por el punto, esa palabra determinado nos indica que el punto P, casi me sale bien, el punto P pertenece al plano. Bien, es parte del plano. Y la recta es parte del plano. Es una recta en R3 dada con forma simétrica, la ecuación, que si te acordas de la forma simétrica, era x menos x1 sobre a, podría ser, igual a y menos y1 sobre b, igual a z menos z1 sobre c. Esa era la ecuación en forma simétrica planteada con letras. Por lo tanto, la ecuación te está dando un punto que pertenece a la recta y por lo tanto pertenece al plano. El punto sale de x1, y1, z1, pero que como en la fórmula están precedidos por el signo menos, les tengo que cambiar el signo. O sea, hay un punto Q que pertenece a la recta y por lo tanto al plano que estamos buscando la ecuación, que es el menos 1, 2 y menos 4. No me acuerdo quién había preguntado, Nicolás, creo. Pero hasta ahí venimos bien. Sí, yo eso hice, lo comencé así el ejercicio, pero después me estanqué. No sé qué no seguí más. Dale. Otra cosa que te muestra la ecuación simétrica es las componentes del vector asociado a esa recta. O sea que tenés un vector, le podemos llamar el vector A, que es el vector menos 1, 2, 3. Ese vector está asociado a la recta, o sea, es paralelo a la recta, por lo tanto es paralelo al plano. Entonces, si queremos apuntarle a la vectorial, con el punto P y el punto Q, definimos el vector PQ o QP. ¿Bien? Haciendo final menos inicial, hacemos el vector PQ. Y ya teniendo el vector PQ, el vector A y el punto P, o el punto Q, el que vos quieras, ya encontramos la ecuación vectorial. Y haciendo el producto vectorial, después entre el vector PQ y el vector A, te da un vector perpendicular a ambos, que va a ser tu vector normal al plano, que con el punto P encontrás la ecuación general del plano. ¿Te sirvió hasta ahí o querés profundizar más? Lo hice medio como tirándote un centro, no te quiero resolver el ejercicio, porque después va a decir, el profe me spoilea el ejercicio y no me da a mí el placer de descubrir
el resultado. Ahí no entendí, profe, gracias. Ahora lo tengo que hacer. Dale. Te dejo el placer de corroborar que te den bien la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Nosotros dijimos que íbamos a retomar desde el F. ¿Por qué no? ¿Por qué semejante espacio acá? Bueno, ya lo voy a corregir. Acá. Le doy ahí, chao. Ahí está. Claro. Bueno. Yo les puse ahí desde el F. Rescate ese mensaje del recordatorio. Pese a que se me clavó el celular, lo pude rescatar. Bien. Entonces, el F nos plantea, el ejemplo F nos plantea comprobar si las siguientes rectas se cortan. Y en tal caso, hallar la ecuación del plano definido por ellas. Expresar dicha ecuación en su forma vectorial, paramétrica y general. O sea, que si las rectas se cortan, nos definen un plano. Si las rectas no se cortan, podrían definir un plano o no. ¿De qué va a depender eso? Si las rectas no se cortan, ¿cómo tendrían que ser para que sí me definan un plano? Una pregunta para que pensemos en 3D, para que así relajado como estamos, vayamos elongando esa neurona que tiene que ver con álgebra, o con geometría, mejor dicho. ¿Cómo tienen que estar dos rectas en el espacio, en R3, que no se corten para que sí me definan un plano? Y empecemos a ver ¿cómo? Deberían ser paralelas para que formen un plano. Claro, paralelas. Si las rectas son paralelas, me lo definen al plano. Hay un plano único que contiene las dos rectas y son paralelas, mientras que si son alabeadas, no. Bien, esa era la pregunta. Bueno, lo que tenemos que hacer es razonar este enunciado y decir, bueno, tenemos dos rectas que están expresadas en forma simétrica de la ecuación y primero hay que ver si se cortan. Bien. Para eso, planteamos un sistema de ecuaciones a partir de esas rectas, porque si se cortan es porque tienen punto en común, porque si no serían coincidentes. Tienen un punto en común. Ese punto en común sería solución, o digamos, verificaría esta relación y esta relación. O sea, si las rectas se cortan, hay un X y Z, o un X1, Z1, X1, Y1, Z1, un punto, que verifica estas igualdades y estas igualdades. ¿Bien? ¿Cómo hacemos? Bueno, planteamos un sistema de ecuaciones que lo vamos a plantear, pero a las ecuaciones de las rectas las vamos a plantear en forma paramétrica. Salió arrastrada la palabra. Paramétrica. Ahí está. El parámetro es lambda para la primera recta, o sea, la recta R1. Entonces vamos de la ecuación simétrica a las paramétricas de R1 y a las paramétricas de R2, con parámetro eta. Bien, letras griegas. Ahora, si dijimos que hay un punto que tiene que ser común para que se corten, entonces yo voy a igualar esta X a esta X, por lo tanto, armo esas tres ecuaciones con los segundos miembros de la X, de la Y y de la Z. Bien, hasta ahí es lo que planteamos, un sistema de ecuaciones a partir de los parámetros, mejor dicho, con incógnitas a los parámetros de las ecuaciones paramétricas. Con eso podemos plantear, ordenando ese sistema de ecuaciones y ponemos las variables en el primer miembro y los términos independientes en el segundo, podemos plantear un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas. Bien, tres ecuaciones con dos incógnitas. Bien, es decir, tenemos que encontrar si este sistema de ecuación tiene solución. Bien, si hay valores del parámetro lambda y eta que solucionen al todo el sistema. Entonces lo que hacemos es aplicar, como son ecuaciones lineales, podemos aplicar cualquiera de los métodos aprendidos,
en la unidad de sistema de ecuaciones lineales. Acá vemos que aplica Gauss-Jordan. Aplica Gauss-Jordan, plantea la matriz principal, la matriz ampliada, reduce y se anula toda la tercera fila y nos dice, perdón, es Gauss porque no llega a la reducida, es Gauss. Entonces, a partir de ahí salen las ecuaciones que sería el sistema resolvente en donde lambda es igual a 2 y eta es igual a menos 1. Es decir, el sistema es compatible, determinado porque tiene una sola solución, o sea, hay un solo punto en común que se cumple para las dos rectas. Ahora, ¿cuál es ese punto en común? Y bueno, agarro el lambda 2 y lo reemplazo en la ecuación de la recta 1, y agarro eta igual a menos 1 y lo reemplazo en la ecuación de la recta 2. Evidentemente me tiene que dar el mismo punto. X y z igual a 1 menos 2, 1, salen a partir de reemplazar los parámetros en sus respectivas ecuaciones. Bien. Si no me diera el mismo punto es porque hice algo mal. Algún moco me eché y no me da el mismo. Me tiene que dar el mismo punto. Por lo tanto, con reemplazarlo en una me alcanza. Pero con reemplazarlo en las dos me aseguro. Bien, acá yo agregué ahí, tengo que agregar matriz con la última operación. Esto lo dejo así en rojo a propósito para que vean que en el apunte ustedes sale así y el apunte del año que viene ya vamos, espero que yo pueda hacer todas las modificaciones y salga mejor la edición corregida y se va corrigiendo todos los años, es increíble, pero hay errores o mejoras, por ahí lo vamos tuneando también. Entonces, está claro cómo aparece ese punto, armando un sistema de ecuaciones a partir de las paramétricas, en donde igualamos x con x de las dos rectas, y con y, z con z, encontramos solución para los parámetros y reemplazamos los parámetros en las paramétricas y encontramos el punto de intersección. Volvemos a analizar ahora el enunciado. Ya sabemos que las rectas se cortan y lo que nos pide es encontrar el plano que definen estas rectas. Entonces ahora vamos a plantearnos qué necesitamos para plantear la ecuación de un plano. Acá nos pide en forma vectorial, paramétrica y general, o sea, para la vectorial necesitamos dos vectores paralelos al plano y un punto que pertenezca al plano. Como las rectas se cortan, quiere decir que las dos rectas pertenecen al plano. Entonces, a la hora de decir cuál es el punto que pertenece al plano, yo tengo el punto que define la recta R1, que es el menos 1, menos 8, 3, y el punto que define la recta R2, que es el menos 1, menos 3, 3, y el punto de intersección que acabamos de encontrar. ¿Eso está claro? Lo dije rápido, pero es porque entiendo que ya interpretamos bien una ecuación simétrica de una recta en R3, y sabemos cómo se manifiesta el punto. Bien. Si alguien se quedó en ese razonamiento, me avisa y vamos más lento. Pero la otra cuestión es que tengo que encontrar dos vectores paralelos al plano, y que no sean paralelos entre sí para poder hacer el producto vectorial. Entonces, la recta R1 me define el vector 1, 3, menos 2, y la recta R2 me define el vector menos 2, menos 1, 4, y los puedo usar porque no son vectores paralelos. Entonces, con estos dos vectores y un punto cualquiera de los tres que mencione, a ver, vamos abajo a ver qué usó el apunte. Bien, ahí tenemos, necesitamos dos vectores y un punto. El punto que usa es el 1 menos 2, 1, o sea, es el punto de intersección. El punto que encontró de intersección es el que usa para la ecuación. Podríamos usar cualquiera de los dos que también se definen en la ecuación de la recta. Y los vectores es el vector definido en la primera ecuación de la recta y el vector definido en la segunda. El 1, 3, menos 2, el menos 2, menos 1, 4, que es lo que hemos dicho. Bien. Coordenada Z. No sé si a ustedes les figura el 4 o les figura otra cosa. Era menos 2, menos 1, 4. Sí, menos 2, menos 1, 4. Bueno, quizá... No, acá en el punto. Menos 1, menos 2, menos 1. Porque está como menos 1 y es más 1. Bien.
tengo que corregir eso. Pero es ese punto, es el 1 menos 2, 1. Que acá hay un error de tipeo y lo tengo que corregir. Que como está ahí como imagen, ya la voy a cargar. ¿Está claro? ¿Está claro cuál es el error que aparece en el apunte de tipeo? ¿Y está claro el procedimiento? Lo voy a tomar como un sí. El que calla otorga. Bien. A partir de ahí, de la vectorial, vamos a la paramétrica. No hay otra cosa que despejar las variables y plantearlo como las tres ecuaciones paramétricas de ese plano. Fíjense que cuando vemos una ecuación paramétrica en donde hay dos parámetros, alfa y beta, en este caso, estamos hablando de un plano. Si vemos ecuaciones paramétricas en donde hay un solo parámetro, como es lambda en este caso, es una recta en R3. Bien, todo para recordar lo que ya hemos visto. Siempre viene bien. Si queremos hallar la ecuación general del plano, partiendo de las ecuaciones paramétricas, bien, debemos buscar qué condición cumplen X, Y, Z para que ese sistema sea compatible. Entonces, se plantea lo siguiente: alfa y beta como matriz principal y se manda X, Y, Z como término independiente para encontrar la relación entre X, Y, Z que cumplen o que hacen a este sistema compatible. Bien, esto es puro aplicación de lo que es sistema de ecuaciones lineales. Entonces, planteado así el sistema, vemos que cuando aplicamos las operaciones elementales por fila y se nos elimina la última fila de la matriz principal, para que el sistema sea compatible, debería eliminarse el término independiente de esa fila, porque si no, los rangos serían distintos, el sistema sería incompatible y no pasaría nada. Entonces, esta condición, que es 2x más z menos 1 igual a 0, es la condición o es el requisito que deben cumplir los puntos que quieran pertenecer a ese club tan privado que se llama plano, o que es el plano que nosotros buscamos. ¿Bien? Entonces, vos querés pertenecer al club, bueno, decime cuánto vales de X y de Z, y yo te digo, si cumplís con esto, perteneces. Entonces, la ecuación del plano, obviamente que la define esa relación. ¿Bien? Cuando vemos que el coeficiente del término correspondiente a la Y es igual a 0, ¿qué estamos diciendo? ¿Cómo es ese plano respecto al eje Y o respecto al plano XZ, como me lo quieren explicar? Es pregunta en el aire, por un mate amargo que no se los voy a poder dar porque no se puede compartir. Así que un premio en suspenso hasta que termine la pandemia. Está buenísimo, les digo. No se pierdan de participar. Por ahí no les gusta el mate amargo. Está bien. No tengo más posibilidades. Bueno, no se acuerdan. Profe, disculpe, ¿puede volver a repetir la pregunta? O sea, estaban viendo los Juegos Olímpicos y claro, cuando se dieron cuenta que yo pregunté algo, dije, ¿qué carajo pregunto? Bueno, la pregunta es la siguiente. Tenemos acá la ecuación de un plano. Estoy usando mucho el rojo, ¿no? Se ve que estoy violento hoy. Vieron que el rojo y el negro, los psicólogos dicen que es violencia pura. Bueno, esa ecuación me define un plano. Espero que hayan entendido, que yo me haya explicado bien en cómo se deduce esa ecuación. Ahora, ese plano tiene una característica que es que el término correspondiente a la variable y es 0. Y ese es un plano particular. Entonces la pregunta era, ¿cómo es este plano respecto al eje Y o al plano XZ, como me lo quieran explicar? Sería perpendicular, porque si no estaría... no, cierto. ¿Perpendicular a Sí, qué? perpendicular. ¿A Perpendicular qué? al eje de la sí, porque yo no la estoy tocando. Perpendicular al eje de la Y. ¿Hay alguien que esté pensando distinto o que se acuerde de otra cosa?
Bueno, en realidad es paralelo al eje Y. ¿Por qué? Porque si yo les hacía esta pregunta, por ejemplo, ¿esta ecuación es una recta o un plano? O mejor dicho, ¿esta ecuación a qué representa? Y la pregunta que me tenían que hacer ustedes es, ¿en qué espacio vectorial? Si es en el plano XZ, esta ecuación es una recta, claramente. Bien, si yo estuviera analizando el plano XZ y les doy esta ecuación, es una ecuación de la recta en ese plano XZ, que de hecho la podríamos graficar si le damos a Z el valor de 0, X vale un medio, o sea, para 0 de Z, X vale un medio, vamos a suponer que es este punto. Y si le damos a X el valor de 0, Z vale 1, o sea, Z vale por acá. Bien, entonces, esta recta que está en el plano XZ, les recuerdo, esa recta que está en el plano XZ es esta que está graficada. Ahora, vamos a hacer un poquito más corto. Si esta ecuación, en vez de estar referida al espacio vectorial plano XZ, está referida al espacio vectorial XYZ, o sea, al espacio en 3 dimensiones XYZ, lo que me está representando es un plano, como el que estoy dibujando o queriendo dibujar acá, que es paralelo al eje Y que corta al plano XZ justo en esa recta. Bien, o sea, es un plano perpendicular, pero al plano XZ, no al eje Y. ¿Queda bien más o menos el dibujo? ¿Se entiende? ¿Quieren que profundicemos esto o está bien? Profe, ¿me puede explicar un ejercicio? Porque ando medio perdido. Bueno, ¿otro ejercicio? Sí, o sea, es medio atrás, el 2. ¿Cómo No, se bueno, encargaría? espera que terminemos este concepto y después me preguntas el ejercicio. ¿O tiene que ver con esto? No tiene que ver, así que. Dale. Ahí hay un chat, esperen que no lo tenía abierto. No sé cuándo lo tiraste a ese chat. Ahora, sí, profe, por favor, no sé a cuál de todas las preguntas que profundice. Facundo. A lo que dijo Tomás. Ah, el ejercicio 2. Tomás, me imagino que es el que preguntó por micrófono. Bueno, ya lo profundizamos. El tema con esto es que se entienda bien que cuando nosotros vemos una ecuación con dos variables como esta que está acá, marcada en rojo y después en azul, no la quiero seguir marcando, 2x más z menos 1 igual a 0, esa ecuación puede estar representando a una recta si es que estamos en el espacio vectorial del plano XZ. O sea, en el plano es una recta en R2. Ahora, si estamos en el espacio vectorial del espacio X y Z, del espacio, es muy redundante, pero de las 3 dimensiones X, Y y Z, significa que acá la Y existe, pero es 0 el coeficiente, por eso no figura en la ecuación. Bueno, eso está representando a un plano, no a una recta. Y ese plano es paralelo al eje y corta al plano XZ justa en la recta esta 2x más z menos 1 igual a 0 para el plano XZ. Esa es la recta, a ver, con verde. Si esto fuera una recta en el plano XZ y yo la dibujo, es esa recta. Es esa recta. Bien, esta recta que está acá. Y si esto fuera un plano en el espacio XYZ, es este plano que está en azul, que yo intenté graficarlo, que es perpendicular al plano XZ y paralelo al eje Y. ¿Cómo viene esa parte del razonamiento y de concepto de interpretar una ecuación con dos variables, pero que va a depender de en qué espacio vectorial está, si en un plano o en 3 dimensiones? Melina dice que se entiende y yo le creo. Así que con esto, bueno, a ver, ¿qué más pide este ejercicio? Entonces, esa es la ecuación general del plano buscado.
Bien, la ecuación del plano buscado, general. Ahora, ¿de qué otra forma podemos encontrar la ecuación de ese plano? Haciendo el producto vectorial entre dos vectores paralelos, el u y el b, por ejemplo, bien, y encontramos el vector normal al plano, y con esas componentes reemplazamos 2, 0 y 1, reemplazamos en esta ecuación para encontrar la ecuación del plano, o sea, 2 por x menos x1 más 0, bueno, acá está, para que se la voy a... Ahí está. Esa ecuación reemplazo a, b y c. Mira acá, corregir b porque es b mayúscula acá, y corregir d que es menos 3. Bueno, fíjate que está mala ahí la ecuación, así que en el apunte, si ustedes lo llegan a hacer con los números y no le cierra, es porque está mal. Yo ahí anoté que el d vale menos 3. Se ve que hay un problema de tipeo, un reemplazo mal hecho acá. Pero esa es otra forma de encontrar la ecuación general del plano. Teniendo dos vectores que son paralelos, los multiplico vectorialmente, perdón. Hago el producto vectorial de esos vectores y me da un vector perpendicular a ambos, o a ambos dos, como decimos en Córdoba. Ese vector perpendicular más un punto cualquiera del plano, que a ver, si yo tengo como dato, si yo tengo como dato, que está largo el ejercicio. Si tengo como dato dos rectas, ya ahí tengo dos puntos, y además tenía el punto de intersección. Entonces, ya puedo encontrar la ecuación de plano. Bien, si no hay dudas, yo sigo. El ejemplo, no, repítame cuál me pidieron que explique. ¿Es un ejemplo o un ejercicio? Me parece que dijeron algo de ejercicio 2. Sí, el ejercicio 2. Ejercicio 2. Bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? El pie de la perpendicular trazada, me parece que es una cuestión de interpretar esto. El pie de la perpendicular trazada desde el origen del sistema de coordenadas a un plano es el punto 1 menos 2, 1, allá la ecuación del plano. Va por ahí. ¿Estamos? Sí. ¿A qué se refiere el pie de la perpendicular? Bueno, vos acordate que el plano tiene una posición en el espacio. Y ese plano, al origen, tiene una distancia que nosotros la podíamos calcular con una fórmula que salía de la ecuación normal del plano. ¿Bien? Entonces, esa distancia que en la fórmula era P, ¿bien? Era el P. Sabiendo que esa distancia P, cuando es una distancia que va desde el punto 0, 0 al punto 1 menos 2, 1, y ahí está donde el concepto del pie de la perpendicular. ¿Bien? Te permite a vos de decir, el punto menos 2, 1 pertenece al plano. O sea, ahí tenés el punto que forma parte del plano. Y el vector normal lo obtenés haciendo el vector que va desde el punto 0, 0, 0, o sea, desde el origen, al 1 menos 2, 1. O sea que el vector 1 menos 2, 1 te define el vector normal al plano. Y a partir de ahí planteas la ecuación. ¿Quedó más o menos el razonamiento? Sí, ahora mejor. Gracias, profe. Creo que era más una cuestión de esto que habla acá, el pie de la perpendicular, qué sé yo, que otra cosa. Porque fíjense que los ejercicios de plano muchas veces tienen eso. Son ejercicios que, entendiendo bien el enunciado, lo resolves en un paso o dos o hasta mentalmente. Así que fundamental poder hacer gimnasia mental, neuronal, leyendo enunciados y comprendiendo bien qué está diciendo. Porque por ahí hay una palabra como esa que dice contiene al punto tal, o el punto es parte del plano,
o la recta es paralela. Entonces vos sabes si la recta está en el plano o es paralela. Si la recta pertenece al plano, va a decir el plano la contiene, o la recta forma el plano, etc. Si dice la recta es paralela al plano, no te está diciendo que forma parte del plano. Entonces, de esa recta podés usar el vector asociado, pero no el punto que figura en esa ecuación de la recta, porque no te está diciendo que la recta pertenece. Bueno, es fundamental eso. Vamos al ejemplo G, que dice, halla la ecuación del plano que pasa por la recta de intersección de los planos, y te da dos planos, ahí. Y además es perpendicular a un tercer plano. Bien, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Puede haber más de una forma. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos ejercicios de familia de rectas? Que nosotros teníamos dos rectas que se cortaban y todas las rectas que pasaban por la intersección de esas dos formaban una familia que la definíamos analíticamente como R1 más K por R2 igual a 0. ¿Se acuerdan de esa historia? Familia de rectas que pasan por la intersección de otras dos. Bueno, cuando nosotros veíamos esos ejercicios decíamos, cuando yo quiero averiguar una recta que pasa o que forma parte de esa familia, podía o encontrar el punto de intersección y usarlo como dato para encontrar alguna de las rectas azules, o podía encontrar una de las rectas azules sin encontrar el punto de intersección, o sea, aplicando la fórmula de la familia. ¿Bien? Y eso lo traigo a colación porque acá podemos hacer lo mismo. Nosotros podríamos encontrar la recta intersección entre estos dos planos. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos un sistema de ecuaciones entre estas dos ecuaciones y nos daría un sistema compatible indeterminado, porque son los infinitos puntos que forman la recta. Entonces ya tengo una recta que pertenece al plano, y además sé que el plano es perpendicular a este otro plano, y ahí veo si puedo encontrar la ecuación. La otra forma es sin encontrar la recta intersección de estos dos planos, que es como la plantea el apunte. Entonces, planteamos pi1 más k por pi2 igual a 0. Ahí está planteada la familia. ¿La están viendo? Sí, profe. Ok. Esa es la familia de planos que pasa por la intersección de esas dos. O sea, si yo le doy distintos valores a este k, voy a obtener distintos planos que pasan por la intersección de estos dos. Ese es el concepto. Agrupamos en función de x, y, z y término independiente. Y ahí tenemos cuál va a ser la ecuación de nuestro plano si conocemos el parámetro k. Ahora, ¿qué otra condición debe cumplir? Que nuestro plano es perpendicular a este. Si los planos son perpendiculares, las normales de esos planos son perpendiculares entre sí. Por lo tanto, si yo conozco la normal de este plano, que es la de componentes 3 menos 4 menos 2, o sea, A, B y C de acá, y a las componentes de la normal del plano que yo busco lo tengo en función del parámetro k, yo podría plantear esta relación que es el producto escalar entre dos vectores, que cuando me da 0, me decía que esos vectores eran perpendiculares. Entonces, si cumple con esta condición, van a ser perpendiculares. Por lo tanto, reemplazo A1, que está en función de k, por A2, que es 3, B1, que está en función de k, por B2, que es menos 4, C1 y C2, y me queda una ecuación con la única incógnita, con k como única incógnita. Resuelvo y me da que k es menos 2. Ese k igual a menos 2 lo reemplazo en la ecuación de la familia de planos, y ahí voy a tener un plano que pertenece a esa familia y que además es perpendicular a este porque lo hice con esa condición. Con esa condición encontré el k. Y ahí se acabó la historia. Hacemos los pasos algebraicos necesarios para que me quede el primer término positivo y sin denominadores, la ecuación, y bueno, ahí tenemos la ecuación de ese plano que buscamos. ¿Cómo venimos? ¿Cómo anduve con esa explicación? No estoy en mi mejor día, me parece, pero ¿se alcanzó a entender?
el procedimiento? Sí, profe. Bien, gracias por contestar. Entonces avanzamos al ejemplo H. Bien, el uso de la pizarra está habilitado para todos. Digo, por ahí están probando. Está habilitado para todos y todos vemos los que escriben. Por lo tanto, si tienen alguna duda y la quieren marcar con la pizarra, no tengo problema. Pero ya si empiezan a hacer cosas que no tienen sentido para la clase, ya ahí sí les anulo la pizarra. Bien, la H, el ejemplo H, dice, sea R la recta intersección de los planos pi1 y pi2, dar las componentes del vector de dirección R y las ecuaciones reducidas correspondientes. Bueno, acá vamos a hacer eso que yo les planteaba de cómo encontramos la ecuación de una recta en R3 a partir de la intersección de dos planos. Lo que yo conozco son las ecuaciones de los planos. Entonces, yo estoy acá en una pieza que tiene pared y piso, y donde se cortan la pared con el piso, hay una recta que yo la estoy viendo. Esa recta, vamos a encontrar la ecuación a partir de las ecuaciones de los planos. Eso significa que planteo un sistema de ecuaciones, ¿bien?, entre esas ecuaciones pi1 y pi2. En este caso, fíjense que la ecuación del plano pi1 no tiene término en y y la ecuación del plano pi1 no tiene término en x. Es decir, que es un sistema que ya está reducido, por lo tanto no tenemos mucho para hacer. Si planteamos las matrices, ya está reducido. Entonces lo que hacemos directamente, a ver, es un sistema resolvente. Eso es lo que tendría que decir yo para hablar académicamente, que no es lo que me caracteriza mucho, pero esa es el despeje que yo hago de las variables x y y, porque las considero como variables principales, y a la variable z la considero como variable secundaria y es la que voy a parametrizar. Estamos resolviendo un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, en donde como hay más incógnitas que ecuaciones, tengo que a una de las incógnitas considerar la secundaria y la parametrizo. ¿Qué significa parametrizar? Que yo le voy a asignar valores desde menos infinito a más infinito a la variable z, que ahora va a ser t, y voy a encontrar cuánto vale x y y para ese valor asignado. Y ahí tengo esas ecuaciones que, a ver, mejor vamos a hacer lo siguiente. Si a esas ecuaciones yo le sumo la ecuación que falta acá, z igual a t, o sea, esa ecuación, venimos bien. No, ahí está. Si a esas dos ecuaciones le sumo la z igual a t, tengo las ecuaciones paramétricas de la recta definida por esos dos planos. ¿Bien? Si yo despejo t, voy a obtener la simétrica. O sea, si despejo t de las tres ecuaciones y igualo los segundos miembros, obtengo la ecuación en forma simétrica. Está claro cómo llegué entonces a partir de dos planos a obtener la ecuación de la recta intersección entre ellos. ¿Bien? Entonces, ahora partiendo de ahí, yo ya tengo cuál es el vector asociado. O sea, el 3, un quinto, 1, es el vector asociado a esta recta. La estoy viendo de forma paramétrica. Si la quiero plantear en forma vectorial, listo, la planteo como x, y, z, el lugar geométrico de esa recta. 6, un quinto, 0, es el punto particular que me figura en estas ecuaciones paramétricas, y el 3, un quinto, 1, que es el vector asociado, que multiplicado por el parámetro t, porque dijimos que en la recta de R3 el vector asociado lo único que me aporta es la dirección paralela de esa recta, o sea, la dirección de la recta. No me importa ni el módulo de ese vector, ni el sentido. Por eso ese t puede ser negativo, puede ser mayor a 1, puede ser, etcétera, etcétera, porque lo único que me importa de ese vector es la dirección, ni el módulo ni el sentido. ¿Cómo venimos hasta ahí? Para encontrar el vector asociado. ¿Bien? ¿Mal? ¿Se entiende? ¿Se escucha? ¿No se cortó internet? ¿Siguen viendo los Juegos Olímpicos? Ah, no, ya está ahora. No, sí, algo debe haber todavía. ¿De dónde sale el 1? Está bien, profe.
el 1, ¿de dónde sale? Ah, del z igual a t, porque esta ecuación es z igual a 0 más 1t, ¿bien? Y ahí sale el coeficiente que multiplica t, que es el 3, un quinto y 1. Ahora mejor, Montserrat, de 10. Bueno, lo otro que pide acá, que para mí no tiene mucho sentido, porque nunca tomaría algo así, ecuaciones reducidas correspondientes de dicha recta. Fíjense que parte de las ecuaciones, yo le puse corregir como para hacerlo más claro, pero bueno, parte de las ecuaciones, esta que tenemos de los planos, bien, acuérdense que son datos, parte de esas ecuaciones, hay acá una operación elemental, o sea, a la ecuación primera, que es la número 3, le suma la segunda previamente multiplicada por menos 3, bien, una operación elemental donde a una fila le sumo otra previamente multiplicada por una escala. ¿Y para qué? Porque así anula la variable. Fíjense que si acá yo le multiplico esto por menos 3 me queda más 3z. Entonces anulo la que es z y armo una ecuación con variables x, y. A ver, vamos a pintar un poco porque estoy con el mouse. Bien, me queda esa ecuación con variables x, y porque yo hice la operación para eliminar una de las variables, en este caso z, que es la única que aparece en las dos. Así que ahí está la tercera ecuación, que entonces, una ecuación con xz, una ecuación con xy y otra con yz. Bien, eso no es que esté mal los números, sino que a mí no me cierra mucho cómo está el procedimiento explicado. Ya después veo si lo puedo aclarar. En definitiva, hasta ahí venimos bien con el ejercicio. Espero que sí, que ese silencio sea un sí rotundo. Y espera un cachito. Espero que voy a acomodar algo acá y ahí seguimos con la clase. 2 minutos.
Bien, ahí estamos de vuelta. Disculpen, pero bueno, estamos en casa y hay cuestiones domésticas a veces que surgen. Vamos con el ejemplo. Sí, Disculpe, molestia, no me quedó concluso la parte que acabamos de ver recién, de dónde salen los tres valores de, es decir, las ecuaciones reducidas. ahí se lo puedo Hay gente marcar. que dice encontrar ecuaciones reducidas correspondientes a dicha recta. A ver. Ahí sería la parte donde no me Es queda decir, concluso. esto que está aquí. Esto que está acá. Bien. Entonces, sí, pero anda, espera un momento. Anda para allá, acá ahí está. Se escapó de la jaula en la que la había puesto, por eso. Bueno, tenemos tres ecuaciones. Perdón. Las reducidas. Partimos de las dos ecuaciones de los planos. Entonces tenemos una ecuación en donde figura xz y otra ecuación donde figura y y z, que son las que me definen la recta. Entonces lo que hace acá el apunte es, para que cambie de color, una operación elemental por fila, o sea, considerando que esto es un sistema de ecuaciones, bien, y lo podemos pasar a matriz. Bueno, ¿qué hacemos? A la fila, lo que queremos hacer es que por suma y resta desaparezca la variable z. Bien, entonces al desaparecer z, sumando estas dos, me queda una ecuación, pero con variables x y y. XY. O sea, si a la ecuación 3 le sumo la 4 previamente multiplicada por menos 3, esa sería la operación elemental. A la fila 3, perdón, acá es fila 1 y fila 2. Fila 1 y fila 2. A la fila 1 le sumo la 2 previamente multiplicado por menos 3. ¿Se acuerdan algo de eso? Operaciones elementales por filas en las matrices. A la fila 1 le sumo la 2 previamente multiplicada por menos 3. ¿Para qué? Para que el menos 3 por menos z me dé más 3z. Menos 3z 0, y ahí elimino el término de la z, y me quedan términos de x y y. Eso es lo que hace. Y acá, fíjate que, bueno, el menos 15, el menos 3, no, perdón, x menos 15y menos 3, es esta ecuación que está acá, y estas son las reducidas. ¿Ahí está mejor? Ahí se entendió completo, profe. Muchas gracias. Está bien. No es algo que a mí me interese el tema de las ecuaciones reducidas, por eso tampoco le doy tanta importancia. Entiéndase, no le doy bola en idioma vulgar y coloquial. Vamos entonces al I. Si no hay más preguntas, si hay más preguntas, tiren nomás que acá algo vamos a hacer. El I habla de lo siguiente: hallar la ecuación general. Ahí ya nos está marcando la cancha, que no quiere cualquier tipo de ecuación, sino la general. Por lo tanto, necesitamos un punto y un vector que sea perpendicular al plano. ¿Qué pasa por los puntos P1 y P2? O sea, tenemos dos puntos que pertenecen al plano, de donde vamos a usar uno de los puntos, pero todavía nos falta encontrar el vector perpendicular. Dice, y además, por el punto de intersección de las siguientes rectas. O sea, si ustedes se acuerdan, con tres puntos no alineados, nosotros podíamos encontrar la ecuación del plano, con tres puntos no alineados. Acá tenemos dos puntos y un tercero en forma indirecta, que nos dicen, el tercer punto está en la intersección de esas dos rectas. O sea, primero encontramos la intersección de estas dos rectas si es que se cortan. Para lo cual, a estas ecuaciones que están en forma simétrica, las planteamos en forma paramétrica, como están acá, de las dos rectas. La recta 1 en función de lambda, la recta 2 en función de phi, como parámetros. Entonces igualamos los segundos miembros de x, bien,
los de Y, los de Z, y ahí obtenemos nuestro sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Es lineal, por lo tanto aplicamos Gauss-Jordan, entonces tenemos que resolverlo para ver si tiene o no solución. Como nos da que el sistema sí tiene solución, y que la solución, este es el sistema resolvente, la solución está dada, fíjense, este es el sistema resolvente porque uso columna de control, entonces esta fila no hay que darlo, ahí está la columna. Ese es nuestro sistema resolvente, que esto nos indica que lambda es 0 y que phi es 0. Entonces, cuando lambda es 0, el punto de la recta 1 nos da, vamos más abajo, reemplazando lambda de 0 en 1, nos da que el punto es 1, 0, menos 2. Y obviamente que si reemplazamos phi igual a 0 en la ecuación 2, nos da el mismo punto, 1, 0, menos 2, y si las vemos así rápido, vemos que ahí está, 1, 0, menos 2, 1, 0, menos 2. Bien, estos puntos justo era el que usaron las dos rectas para expresar las ecuaciones paramétricas, 1, 0, menos 2. Yo podría usar cualquier punto de la recta, pero justo usaron eso. Entonces, por eso es que nos daba que las dos lambda y phi se anulaban. Bien. Y el sistema era compatible para esa condición. Entonces, una vez que yo tengo el punto que es intersección de las rectas y que el enunciado me dice que ese punto también pertenece al plano, yo lo que tengo ahora son 3 puntos que pertenecen a un plano y no están alineados. Entonces esos 3 puntos me definen un solo plano. ¿Por qué digo que no están alineados? Porque si los puntos estuvieran alineados y forman una recta, no me definen un plano, me están definiendo infinitos planos que pasan por esas o que contienen esa recta. Cuando los puntos no están alineados, me definen un solo plano. Entonces, con cualquiera de los puntos y con un vector perpendicular, hago la ecuación general. ¿Cómo encuentro el vector perpendicular? Bueno, encontraré dos vectores con esos 3 puntos. En este caso, el apunte usa el vector P1, P2 y el P1, Pi, o sea, Pi de intersección. Vector P1, P2 multiplicado vectorialmente por el P1, Pi. Acuérdense que nosotros hacíamos el determinante, acá poníamos I, J y K. Entonces ahí hacíamos el determinante y nos daba otro vector, porque es producto vectorial, perpendicular a los dos que estábamos multiplicando. Entonces este vector que está acá es el vector normal al plano que yo estoy buscando. Y además, en este caso, considere el punto P1. Bien, con el vector y el punto reemplaza acá y listo. Obtenemos la ecuación de ese plano. Si no nos acordamos de esta fórmula, lo reemplazamos en la ecuación general del plano y despejamos D. O sea, reemplazamos A, B y C en la ecuación del plano, X1, X2, X, Y y Z lo reemplazamos por 2 menos 7, 6, y la única incógnita que nos queda es D, que nos iba a dar seguramente menos 41, y ahí encontramos la ecuación del plano pedido. Hasta ahí, ¿cómo venimos? Bien, profe. Bueno, mazo, Melina, mazo. Si tenés identificado cuál es el problema, plantéalo. Si no, no pierdas la fe, porque por ahí se aclaran las cosas a medida que vamos avanzando con los planos, con los ejemplos. Bien. Vamos al ejemplo J. Esperen que yo acá cuando estaba hablando, por ahí me pierden las ecuaciones que hay que usar. Bueno. Hay que tener muy en cuenta a qué le apuntamos. Como en este caso el enunciado nos pidió ecuación general, necesitamos un vector normal y un punto, que es lo que nos viene dado en la ecuación general. Bien, para la ecuación general del plano necesitamos un vector normal y un punto. Para la ecuación vectorial necesitamos dos vectores paralelos y un punto. Eso lo tenemos que tener bien claro para ver cómo apuntamos a resolver. Y en cuanto al
al ejercicio de que dados 3 puntos obtenemos la ecuación del plano, hay uno bastante bien explicado podríamos verlo. Es inversión. En el Mafalda había uno que estaba bastante bien explicado. No, estaba antes de esto, me parece. A ver. Este es. Ahí está. Bueno, ahí fíjense que. ¿Están viendo la pantalla del Mafalda? Sí, sí, profe. Bien. Ahí tenés 3 puntos, P, Q y R, que es la segunda parte del ejercicio que recién vimos. Es otro, pero es similar a ese. Entonces, nos pide todas las ecuaciones. Bien. La vectorial, la paramétrica y la general. Para el vectorial, hacemos 2 vectores, por ejemplo el PQ y el PR, o el PQ y el QR, y con cualquiera de los puntos planteamos la ecuación vectorial. La paramétrica sale de la ecuación vectorial, o sea, no hay mucho mayor problema para eso. Ahora, fíjense que acá usa el PQ y el PR, vector U y vector B. Con esos 2 vectores, al plantear la vectorial, nosotros podemos plantear el producto vectorial, U por B, y nos da el vector perpendicular, que es este N, o sea, el vector normal al plano. Bien. A ese vector normal al plano, lo reemplaza acá, y él va al punto X1 y 1, Z1, usa cualquiera de los 3. Cualquiera de los 3. En este caso, uso el 1, 1, 3, 2, me parece que es un punto. A ver. 1, 3, 2. Uso el punto P. Podría haber usado el Q o el R. Bien, y lo reemplaza en esta, que es la ecuación general del plano. Bien, lo otro que yo les decía es que podrían plantear, vamos a plantear con números, teniendo este vector, fíjense que da 2 menos 28 más 12, pero como todo lo puedo dividir en 4, me queda el 3 menos 7, 3 como vector normal. Entonces, podría plantear 3x menos 7y más 3z más d igual 0. Entonces, acá, en esta ecuación, en vez de plantear x, y, z, planteo cualquiera de los 3 puntos P, Q o R, x1, y1, z1, y me queda d única e incógnita, que la d de espejo y listo. ¿Está mejor ahí, Melina? Bien, bien. No por nada. A ver, borro y vuelvo al apunte. Vemos entonces el ejemplo J, espero lo estén viendo, dice que el plano pasa por el punto P y su traza sobre el plano coordenado XY es la recta tal, que es una recta con variable XY, que acá te aclara cuando z igual a 0. Entonces, ¿qué es la traza de un plano? Es la intersección de ese plano con los planos coordenados. Entonces, la traza con el plano XY es esa recta que figura ahí. Bien. Hallar la ecuación del plano. Entonces ya tengo un punto y tengo una recta que pertenecen al plano. Un punto y una recta. Entonces le puedo apuntar a la ecuación general o a la ecuación paramétrica. En este caso, el apunte dice vamos a apuntarle a la general. Ahí está planteada. Entonces la traza de ese plano se obtuvo de hacer z igual a 0. Bien, o sea, ¿cómo obtengo yo la traza de un plano con respecto al plano XY? Haciendo z igual a 0. ¿Cómo obtengo la traza de un plano respecto al plano XZ? Haciendo y igual a 0. Y así. Entonces,
la ecuación que podemos plantear del plano es esta que está acá, en donde aparece el coeficiente de la z como la letra c, que es la que no conocemos. Cuando z vale 0, esa ecuación es la recta que define la traza del plano. Bien, pero no significa que esto sea el plano, porque si esto yo lo considero como plano, recuerden que sería paralelo al eje z. Bien, entonces esta es la recta en el plano XY que pertenece al plano. Ahora, la ecuación del plano viene dada así, en forma completa. Hay un C que multiplica el Z, bien, y es lo que queremos averiguar. Como nosotros sabemos que el plano pasa por el punto P, o lo contiene el punto P, o el punto P pertenece al plano, etcétera, etcétera, podemos reemplazar las coordenadas del punto P en X, Y, Z, y ahí la única variable que me queda es la C, o sea, el coeficiente del tercer término de la ecuación del plano. La despejo y encontré lo que me estaban pidiendo. Bien. Después, si quieren profundizar, Mafalda lo explica con más detalle. Si más o menos entendieron el concepto, pasamos al otro. Y si no, profundizamos un poco. Espero sus comentarios. Si se entendió o ese viene de antes. A ver. Es de ahora. Bien, bien. Listo. Avanzo con el ejemplo K. Dice, hallar la ecuación del plano paralelo al plano tal. Ya tenemos un datazo ahí, porque si el plano es paralelo, la normal de este plano es la misma normal del otro que estamos buscando. Y tal que la suma de... acá tengo que cambiar, pues está en rojo. Las intersecciones con los ejes coordenados sea igual a 5 unidades. Bien, entonces, este sí lo vamos a ver de Mafalda porque la verdad que le puso más ganas Mafalda para explicar este ejercicio, así que ahí les comparto. Déjenme que lo encuentre. Esta. Pero acá. Bueno, está con otro plano que está en forma vectorial, pero el concepto es el mismo. Lo vamos a ver de este. Bien. Entonces, lo que tenemos acá es que un plano paralelo a este. Este plano, al estar en forma vectorial, no tenemos la normal, o sea, que necesitamos encontrarla. Por lo tanto, hacemos el producto de vector U por el B, producto vectorial, y nos da el vector normal que nos define a ese plano, que va a ser el mismo vector normal de nuestro plano, porque son paralelos. Bien. Entonces, por un lado, yo puedo plantear la ecuación, vamos a pintar un poco, como esto. El menos 2, o sea, el coeficiente A, por x menos 2. ¿De dónde sale ese x menos 2? A ver, borramos así. Ahí se ve. Bueno, ahí se ve. El 2, el 1 y el menos 1 son las coordenadas del punto que pertenece al plano. Entonces, el menos 2 por x menos 2, menos 10 por y menos 1, más 4 por z más 1 igual a 0, es la ecuación general de ese plano, que cuando resolvemos, bien, nos queda esta ecuación, a ver, la ecuación general del plano dado. En el caso del ejemplo que estábamos viendo, ya estaba dada la ecuación como dato, en forma general. O sea, acá la dieron en forma vectorial y hubo que llevar la forma general. En la nuestra ya estaba en forma general. Entonces, a partir de acá, decimos, si el plano es paralelo, o sea, A, B y C son las mismas y lo que cambia es el término independiente. Por eso lo podemos escribir como un K, que no conocemos el valor, pero ya podemos plantear esta ecuación de esa forma. Esta es la familia de planos paralelos a S. Bien, entonces por un lado tenemos esa ecuación. Y por otro lado, tenemos que A más B más C es igual a 15.
cuando hablamos de A minúscula, B minúscula y C minúscula, estamos hablando de la ecuación simétrica del plano, que si se acuerdan, era X sobre A más Y sobre B más Z sobre C igual a 1. Esta ecuación era la simétrica. Y A, B y C no era otra cosa que los puntos donde el plano corta a los ejes coordenados. Toma, lo dije de una. Entonces, supongamos que el plano que estamos analizando es este azul, que en realidad se dibuja así. Lo que yo estoy dibujando son las trazas del plano con los planos coordenados, como para que sepamos más o menos cómo se ubica el plano respecto a nuestro sistema. Pero como el plano es infinito, no termina ahí, sino que sigue para todos lados. Ahora, si yo dibujé las trazas o dibujé la intersección del plano con los planos coordenados, puedo decir que este valor que está acá es A, este valor que está acá es B, minúscula estoy diciendo, y este valor es C minúscula. ¿Bien? Es decir, este valor es esa A que puse ahí. Este valor es esa B que puse ahí, y este valor es esa C. A, B y C. ¿Y por qué planteo esa ecuación? Porque el enunciado me dice que la suma de coordenadas en el origen es 3. Bien, entonces lo planteo como A, B y C, que son la ordenada al origen, la abscisa al origen y el azimut al origen. ¿Hasta ahí venimos bien? Ponele. Lo que hacemos ahora es, a partir de estas dos ecuaciones, hacer el siguiente razonamiento. Si Y y Z valen 0, bien, X vale A. Entonces, a X cuando lo hago igual a A, Y igual a Z igual a 0. Por lo tanto, A me queda igual a, sería igual a K, no sé por qué está menos K acá. Según lo estoy viendo yo ahora, Profe, no le afecta el signo. es menos K. ¿Qué signo, che? El signo de que ahí conlleva la fórmula, porque ahí se parece la fórmula como menos K. No, lo que estamos haciendo acá es, en esta ecuación, decimos, ¿cuál es en esta ecuación que todavía no conocemos K? Bien, suponemos que es un plano. Y si yo te dijera, ¿cuánto vale la ordenada o en qué punto corta el plano al eje X? Vos lo que haces es darle valor 0 a Y y a Z. O sea que estos dos términos desaparecen y la ecuación que te queda es X menos K igual a 0, por lo tanto X sería igual a K. Eso es lo que no me está cerrando y lo estoy viendo recién hoy. Raro porque este ejercicio ya lo vi varias veces. Entonces ahí le voy a anotar corregir X igual a K, me parece. A igual a K. A igual a K. Y ya después lo veo bien, a ver si yo tengo razón en esto. Si hay alguien que dice, no, profe, eso viene de ahí, fíjese, me avisa, pero yo lo que estoy viendo es que... Entonces, profe, debería entender que el B y el C también presentarían el mismo problema, porque también están negativos. Sí, por eso, viste, yo lo planteo como, ¿qué es lo que veo ahora? O sea, si X igual a 0, Z igual a 0, X y Z, el 5y menos K es igual a 0, por tanto, claro, eso sería positivo y positivo. En definitiva, como los tres se les cambia el signo y después multiplica todo por menos 1, no, pero igual. Bueno, después lo voy a ver bien y me saco la duda. Pero a nivel conceptual del ejercicio, ven cómo encuentro acá un valor para A, para B y para C en función de K.
porque es como que hago a esta ecuación, la llevo a la forma segmentaria, si se quiere. Entonces, o la llevo a la forma segmentaria o le anulo dos variables para encontrar la tercera, y esa tercera sería el valor donde corta al eje correspondiente. Bien, entonces, una vez que encontré esos valores A, B y C, pero en función de K, los puedo reemplazar en esta ecuación, que sé que la suma de los tres vale 15, entonces me queda una ecuación con una incógnita, que es solamente K. Y ahí aparece K, que es menos 150 sobre 17, y que lo puedo reemplazar en esta ecuación para encontrar cuál es la ecuación del plano. Bien, a nivel razonamiento, ¿se entiende? A nivel numérico yo después lo voy a revisar bien, intentando hacer los gráficos y eso para ver, de corroborar que lo que yo digo está bien o no. Pero a nivel razonamiento, ¿está claro? Para que Sí, pero cerrado el chat. Sí, sí, bien. Son positivos. Listo. Bueno. No, borré lo verde. Estamos en condiciones de seguir. Venimos a muy buen ritmo. Así que bueno, el ejercicio 25. No, ¿qué estamos haciendo? Estoy en Mafalda, esperen. Vamos a ir con el apunte. Bueno, les recomiendo, si quieren estudiar un poco más, profundizar un poco más, o inclusive si no les sale alguno de los ejercicios que les recomiendo de planos, quizás sea alguno de los que está resuelto en Mafalda. Obviamente intenten primero resolver solo, y si no, acuden ahí, y si no, al WhatsApp o al foro, y me avisan. Así que bueno, este es el ejercicio, no sé si es la misma ecuación, pero es muy similar, ¿no? Un plano paralelo a este, tal que la suma de las intersecciones con los ejes coordenados sea igual a 5, es otro ejercicio, porque en el otro era igual a 15. Así que bueno, lo que hace es más o menos plantear la ecuación como la segmentaria, en donde se ve que la suma es igual a 5. ¿Por qué? Porque cuando vos planteas esto en forma segmentaria, A minúscula es igual a esto, B minúscula es igual a esto, y C minúscula es igual a esto. Entonces, como tenés cuál es la ecuación, o sea, tenés cuánto vale A, B y D, no, D no es lo que estás buscando, podés plantear todo y que te quede solamente D como incógnita. Bueno. ¿Qué es lo importante de ese ejercicio? Saber que la ecuación segmentaria nos da esa información, de dónde corta el plano a los ejes coordenados. Y la usamos a nuestro favor. Bien, vamos con el L, que dice encontrar el punto del plano tal más próximo del punto P y la distancia del punto P del plano. Bien. ¿Cómo encontramos el punto más próximo? Bien, nosotros, conociendo el plano y teniendo la ecuación general, conocemos un vector perpendicular a ese plano. La distancia más corta siempre es la perpendicular. Entonces, si tenemos ese vector y tenemos el punto al cual queremos calcular la distancia, podemos tener la recta que pasa por ese punto y es perpendicular al plano. Bien. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Con el punto P y el vector 1, 2, menos 1. Vamos a pintar. S1 es S1, S2, no sé por qué dije menos 2. 1, 2 y menos 1. Ese vector es el que está asociado a la recta, y este punto es el que yo uso acá para encontrar las ecuaciones paramétricas de la recta, que pasa por el punto P y es perpendicular al plano dado. Bien, entonces, ahora encontramos la intersección de esa recta con el plano. Entonces, acá, en la ecuación del plano, en vez de x voy a poner 3 menos 1t. ¿Por qué? Porque planteo un sistema de ecuaciones
vamos a pintar de otro color, entre todo esto. Bien, ese sistema de ecuaciones lo resuelvo por sustitución. Entonces, a la x la sustituyo por 3 más 1t, a la y por 4 más 2t, a la z por menos t, y lo reemplazo en la ecuación, en la primera ecuación del sistema, si se quiere, o en la ecuación del plano. Entonces, obtengo esto, que es una ecuación con una incógnita que es t. De ahí la despejo y después lo reemplazo en las paramétricas para encontrar el punto de intersección. Bien, o sea, tengo que hacer un sistema de ecuaciones y encontrar la solución de ese sistema. Si el sistema tiene solución es porque la recta corta el plano y la corta en el punto que después reemplazamos para conocer. Entonces, como la recta es perpendicular, es la menor distancia del punto al plano. Y como el punto del plano es el 2, 2, 1, ese es el punto que nos pide el enunciado. Es el punto más próximo al punto P. De todos los puntos que tiene el plano, los infinitos puntos que tiene el plano, el punto 2, 2, 1, o sea, este, que le podemos llamar Q. El punto Q es el punto más próximo al punto P. Ahora nos queda calcular la distancia del plano al punto P, y eso lo podemos hacer. O calculamos la distancia entre dos puntos, entre el P y el Q, o aplicamos la fórmula de la distancia de un punto a un plano, reemplazando XP, YP, ZP por las coordenadas del punto P, A, B, C y D, A, B y C, por los coeficientes de la ecuación del plano, y despejamos distancia y encontramos a qué distancia se encuentra, que en este caso es raíz de 6. Bien, comprobando por la distancia entre dos puntos, vemos que verifica raíz de 6. ¿Está claro ese razonamiento? Espero que sí. Y por eso me permito que pasemos al M. N y se acabó lo que se daba. M y N. O la otra que podríamos hacer es dejar acá, porque ya son las 12, menos 3, y retomamos plano y arrancamos con cónica la clase que viene. No sé si ya han visto, sí han visto de cónica, porque vi que les pasó el apunte la profe. Así que bueno, una recta está definida por los planos tal y tal, hallando las coordenadas de dos de los puntos de la misma, probar si esa recta está en el plano. No, eso los véanlo solos, están muy fáciles. Son interesantes porque nos hacen recordar de cómo encontramos puntos que pertenezcan a una recta o puntos que pertenezcan a un plano. Y la distancia de un plano al punto 1 es igual a 1 si el plano pasa por la intersección de esos dos, al de la ecuación. Listo, lo hacemos por familia de planos. No hay mucha ciencia, así que damos por terminado plano. Cualquier duda, yo les voy a subir ahora cuestionario. Recuerden, la idea es siempre resolver primero los ejercicios recomendados y después ir al cuestionario para que se evalúen, se autoevalúen, no solamente en conocimiento, sino en tiempos. Tampoco se puede estar 2 horas para resolver un ejercicio. Eso significa que hace falta práctica o hacía falta ver esa variante de ejercicio para que ya no quede dando vuelta en la cabeza. Bien, importante saber a qué le tengo que apuntar. O sea, que si me piden la ecuación general, ¿qué necesito? Un vector perpendicular y un punto. Si me piden la vectorial, 2 vectores paralelos y un punto. E interpretar bien los datos que me están dando. ¿Bien? Podemos usar familia de planos como para encontrar un plano de esa familia sin conocer la recta, intersección que pertenece al plano, o podemos hacer un sistema de ecuación entre dos planos, encontramos la recta intersección y con esa recta más algún otro dato encontramos el plano que nos piden. Eso a gusto del consumidor, o si sé cuál es más corto, de entrada ya voy por ese lado. Y lo de siempre es sentarse y hacer ejercicio. No hay mucha más ciencia, porque si hemos entendido más o menos los conceptos,
no deberíamos tener problema en resolver los ejercicios. Está el Mafalda para que se apoyen también. Entonces, hoy concluimos planos, ya la clase que viene arrancamos con cónicas, que ya en el teórico han visto o están viendo, más precisamente circunferencia. Bien, viernes que viene. Si no hay nada para preguntar, liberadas y liberados ya para este fin de semana que está comenzando para ustedes. A mí me falta una clase todavía y ya empiezo. Shalom, Blas. No, Blas es apellido, Devia. No sabía que existía el nombre Devia, no lo había escuchado. Mira vos. Débora, pero Devia no. Bueno, nos vemos el viernes que viene, Dios mediante. La profe está sacando ventaja. El lunes no tienen clases. No, este lunes sí, el otro no tienen clases. Bien, la profe está sacando ventaja por ese lunes feriado. Entonces los está llevando a fondo por eso. Nosotros vamos a ir con Cónica bien firme, porque